¿Se oye bien ya? Sí. Bueno, bienvenidos todos a la segunda jornada del CLTD. Vamos a tener a continuación nuestro panel sobre brecha digital más allá de la cobertura. Como saben, vamos a analizar el estado de la brecha digital en la región, no solo en términos de cobertura y los retos que quedan por delante para universalizar la posibilidad del acceso, sino también poniendo foco en los desafíos que tenemos respecto de los incentivos para la demanda. En ese sentido, me gustaría presentar a Pau Puig, especialista de telecomunicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, y la presentación sobre incentivos para el cierre de brecha. Así que, Pau, más que bienvenido. Bien, muchas gracias, Pablo. Buenos días a todas y a todos. Un placer estar aquí. Gracias a SIET por la invitación, a ustedes por la asistencia. La verdad que estoy muy contento de poder hablar de este tema y ahora vamos a ver el porqué. Los datos que ya los conocemos, a ver si nos ayuda la tecnología. Ahí. Los datos que ya los conocemos, pero no dejan de ser asombrosos. Hay 230 millones de personas en la región, en América Latina y el Caribe, que no tienen acceso a Internet móvil. Pero 190 millones de estos 230 viven en zonas con cobertura. Entonces, lo que en 2014, como vemos en el gráfico, había un problema de acceso muy importante, donde solo una tercera parte de la población estaba conectada y teníamos una brecha de no conectados del 16%, todo esto se ha reducido mucho en los últimos años. Ahora un 60% está conectada, es decir, se ha doblado el porcentaje de gente conectada y solamente un 7% es la brecha de cobertura. Esto nos deja que el 30% restante es gente que sí que tiene acceso, pero el problema, que sí que tiene cobertura, pero el problema es de acceso. Si hiciéramos un gráfico parecido con las sesiones del CLTD, del M360, de cualquier foro, y pusiéramos el tiempo, la cantidad de sesiones dedicada a uno de estos temas, a cada uno de estos temas, el gráfico probablemente sería inversamente proporcional. Vemos que un tema que es de los más importantes, donde cada intervención puede tener un impacto mayor, porque tenemos un 30% de la población que podría beneficiarse de estos servicios a los que ya tienen cobertura, que podrían contribuir a la inclusión digital para las políticas públicas, que podrían contribuir a la sostenibilidad de las inversiones mediante el pago de subsidios. Esta conversación, lamentablemente, hoy en día está siendo marginal. No está siendo central y el impacto que podría tener sería enorme. Así que estoy muy contento de poder contribuir con un granito de arena a esta conversación y de que esto tenga un papel mucho más central. No sería justo decir que no existe esta conversación. Hay instituciones como la Alianza para el Internet Asequible, que vienen contribuyendo con datos, con recomendaciones a esta conversación y son definitivamente insumos muy relevantes. Pero si no estamos atacando de manera central esta conversación es porque es una conversación compleja. Hay aspectos multidimensionales que desde el sector no nos son naturales, del sector de las telecomunicaciones no nos son naturales, porque sus raíces principales no forman parte de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia de una manera profunda. Entonces, tenemos que cubrir una curva de aprendizaje para poder aportar soluciones significativas, soluciones que tengan impacto, que funcionen a esta conversación y para eso estamos aquí, para compartir estas experiencias y poder aprender y avanzar en esta curva de aprendizaje. Hay temas de género. Las mujeres en general tienen una probabilidad menor a hacer un uso productivo de las tecnologías digitales y de las tecnologías de banda ancha. Hay un tema geográfico. En zonas rurales, generalmente, la probabilidad es menor de hacer un uso efectivo de la conectividad móvil. Hay un tema de ingresos. Los quintiles de ingreso menor tienen probabilidad menor de hacer un uso efectivo. Y, por supuesto, hay una transversalidad a varios de estos sectores. Mujeres en zonas rurales de bajos ingresos tienen probabilidades sustancialmente menores de poder hacer un uso efectivo de las tecnologías. Hay otras instituciones, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que han puesto esta conversación en el centro, con el concepto de conectividad universal y significativa, que vamos a leer porque no me la sé de memoria, disculpad, que es la posibilidad de que todos disfruten de una experiencia en línea segura, satisfactoria, enriquecedora, productiva y asequible. Es excelente que instituciones del calado de la UIT pongan estos conceptos en el centro, pero hay que reconocer que están
plasmados de una manera aspiracional, a modo de objetivo. Está perfecto, este es el primer paso, saber dónde queremos llegar, pero la conversación más interesante y más compleja es cómo podemos llegar a ese objetivo, y luego podemos dar un vistazo a algunos de los casos de estudio de la región, porque sí que se está avanzando en varios países de la región. Se articula esta conectividad universal y significativa a través de varios pilares: calidad, disponibilidad. Estos dos son los más naturales al sector, son los más relacionados a la infraestructura, a los servicios, con los que la mayoría de los componentes del sector nos sentimos más cómodos, y por eso el avance ha sido mayor. Pero hay otros que también son realmente importantes, donde los retos siguen siendo mayores, como son asequibilidad, seguridad, dispositivos, habilidades digitales y probablemente contenidos digitales relevantes lo podríamos añadir a la lista. Así que vemos que una sola intervención puntual en uno de estos aspectos no permitirá que ese 30% de la población que tiene cobertura y no utiliza la tecnología pase a hacerlo. Se les requiere un enfoque mucho más holístico, mucho más complejo. Veamos algunos conceptos complementarios, como es este esquema de lo que tradicionalmente se consideraba el mercado, que eran zonas de altos ingresos y donde el despliegue era relativamente menos costoso, como eran, para simplificar, zonas urbanas. Allí no había grandes problemas para lo que se consideraba tradicionalmente el mercado en temas de habilidades digitales, en temas de asequibilidad, era gente con recursos, con habilidades, con conocimiento, y ahí es donde el mercado, desde el sector privado, se ha sentido más cómodo. Para intentar ir a zonas donde el despliegue es más costoso, para intentar ir a zonas donde el poder adquisitivo es menor, ahí ya se requiere de innovaciones que pueden venir del sector privado o del sector público para expandir las fronteras de conectividad del mercado. Y finalmente, para ir a zonas muy costosas o zonas de muy bajo poder adquisitivo, ahí sí que el sector público tiene que tener un rol principal, porque el sector privado carece de las herramientas que conviertan esas zonas en mercados atractivos y rentables para ellos. Varios conceptos de servicio universal, solamente algunas pinceladas para inspirarnos, esa era la palabra, estaba un poco inspirado yo aquí. Subsidios cruzados, subsidios explícitos, alianzas público-privadas, subastas inversas, incentivos fiscales, la parte de obligaciones de cobertura, obligaciones de hacer. Son muchos los recursos, son muchas herramientas que ya existen en el sector. Digamos que el menú de opciones es amplio, falta tal vez ver en qué caso es más ideal uno que otro. Algunos ejemplos: Costa Rica, el programa de hogares conectados, en línea con el gráfico anterior, donde veíamos que en algunos casos hay que hacer un aporte moderado del sector público y en otros un aporte mucho más pronunciado. Este programa tiene la virtud de ponderar el beneficio y el aporte público en función de la necesidad del beneficiario. En los quintiles más bajos el aporte público es mayor, en los quintiles más altos es un poquito menor. Eso entronca también con algunas iniciativas donde subsidios a la demanda tienen un patrón decreciente para que de manera inicial el beneficiario empiece a utilizar el servicio y paulatinamente vaya encontrando los recursos, vaya generando el hábito de conseguir los recursos necesarios financieros para ser finalmente autónomo y poder hacer de manera independiente ese consumo, esa suscripción al servicio. Otros ejemplos: el Lifeline de Estados Unidos, donde beneficia a personas de nuevo de bajos recursos para que puedan acceder, gracias a estos subsidios públicos, a servicios de conectividad básica. Y también en Chile, el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, con foco, de nuevo, en áreas rurales, en personas de bajos ingresos. Son muchos los ejemplos, podemos, por supuesto, luego conversar o pueden buscar información adicional para ver cuál es el que encajaría más en el caso del país en el que ustedes estén operando o regulando, por ejemplo. Luego está el concepto de plan social de conectividad, que, para ser honestos, tiene ciertos traslapes con el concepto de servicio universal, pero que sí te da un matiz un poco diferente, en tanto que se pone el foco en establecer unas tarifas más bajas para ciertos sectores de la población. Y aquí es el caso, el ejemplo de Cambiar Vidas en Colombia, que se fija en municipios de baja penetración, en este caso del menos del 12% de penetración, y esto representa un total de 175 municipios en el país, de nuevo en los estratos más bajos, 1 y 2, que busca conectar prácticamente 400.000 hogares.
Esta iniciativa de Colombia, que ya se ejecutó con éxito, ha sido particularmente inspiradora para un proyecto que el Indotel en República Dominicana está ejecutando y que desde el Banco Interamericano de Desarrollo, desde el BID, estamos apoyando técnica y financieramente. Gracias a un intercambio de conocimiento entre ambas instituciones, recientemente el Indotel lanzó una licitación en la que se obligaba al operador licitante a ofrecer un plan social de conectividad. Bien, en las regiones que eran regiones más con índices de conectividad mucho menor, del orden del 2% en términos de banda ancha fija, en cuestión de pocos meses, estos municipios subieron del 2% al promedio nacional, al 11%. Entonces tenemos que una intervención puntual de estas características puede tener un impacto muy rápido para cerrar la brecha rural y promedio nacional en países como República Dominicana. En España, la brecha sobre todo es urbano-rural, en este sentido, por los motivos que todos conocemos. Y a través de Hispasat y el programa único, se ha garantizado que aquellas personas, instituciones, pymes que tenían acceso a conexiones de menos de 50 megabits por segundo, gracias a conectividad satelital, tuvieran acceso por lo menos a 100 megabits por segundo. Otro esquema, y luego me parece que en el panel podrán ahondar tal vez en esta iniciativa, que a tener en cuenta que forma parte de este menú de opciones del que todos disponemos y del que sin duda podemos tirar del hilo para intentar replicar, adaptar al caso que nos convenga. Y muchos de estos ejemplos que venimos viendo están vehiculados, están liderados por la iniciativa pública, pero también la iniciativa privada tiene iniciativas y proyectos que están demostrando tener un impacto grande, como es el caso de Wayfree en Guatemala, que ha sido financiado con una donación de la Unión Europea, canalizada a través de BitInvest, del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que ofrece es servicio público a través de puntos Wi-Fi a zonas de bajos recursos del país, y una gran cantidad de población está pudiendo acceder a Internet gracias a esto, y lo más importante, que es financieramente sostenible. Existen otras iniciativas parecidas, incluso en Guatemala mismo. Hay Sun New Road, es otra iniciativa que también lleva telecentros a zonas rurales y que también ha conseguido altos niveles de sostenibilidad financiera, y en otros puntos de la región encontraríamos otros ejemplos. Lo que nos da esperanza que, si bien el sector público, como veíamos en el gráfico anterior, en algunas áreas tradicionalmente ha sido el único actor que ha sido capaz de hacer sostenible y de hacer viable la inversión en conectividad digital, también el sector privado, a través de mecanismos innovadores, está logrando los esquemas, los modelos de negocio para hacer que esto sea una realidad. Y el reto, y tal vez ahí el sector público tiene un rol, es apoyar para que esto sea escalable y los pilotos que están funcionando puedan ser escalados a nivel nacional y sostenidos en el tiempo. Otro de los aspectos que veíamos antes es el de formación en habilidades digitales. Aquí también podemos hacer un mea culpa desde el Banco Interamericano de Desarrollo, en el sentido que tradicionalmente las primeras operaciones en materia de conectividad digital que se apoyaban desde la institución estaban centradas en infraestructura y en regulación, si quieren. Pero otros habilitantes, como son las habilidades digitales, ha sido un componente que ha entrado más adelante, al que hemos ido incorporando en el diseño de todas las operaciones en los últimos años. Y ahora ya es central. Por ejemplo, en El Salvador se están conectando todas las escuelas del país y hay un componente muy fuerte de desarrollo de habilidades digitales, sobre todo básicas, por el perfil de los estudiantes y de los docentes, ¿verdad? Por el nivel de complejidad del conocimiento que se transmite allí. Pero en otro programa en El Salvador, donde se está desarrollando ahora un centro de datos para el Estado, ahí sí se están desarrollando y financiando el desarrollo de habilidades avanzadas para gente que pueda llegar a operar el nuevo centro de datos del Estado, y también para empresas que puedan llegar a utilizar este nuevo centro de datos del Estado, que tiene una parte de la capacidad dedicada a las empresas salvadoreñas que puedan acceder a centros de datos de nivel Tier 3. Entonces, como ven, a nivel sectorial, y eso no exime instituciones como el BID, si bien inicialmente los proyectos estaban centrados mucho en infraestructura, en regulación,
poco a poco vamos incorporando estos elementos de subsidio a la demanda, de desarrollo de habilidades digitales que permitan que la brecha de uso, más allá de la cobertura, se vaya cerrando también paulatinamente. Muchas gracias por la atención y, por supuesto, disponible para más comentarios. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Pau, por la presentación. Como comentaba, en esta sesión vamos a ver estos dos enfoques sobre el cierre de la brecha digital. Me gustaría que nos acompañe ahora Carol Sosa, quien es directora de políticas de espectro SMA, que nos va a presentar el uso de diferentes tecnologías para el cierre de brecha de cobertura. Gracias, Carol. Bienvenida. Hola, buenos días. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes en América Latina. Bueno, como lo mencionó Pablo, pues trabajo en el grupo de GSMA con todos organizando este evento, pero en particular en el equipo de Espectro y estoy basada en Headquarters. Entonces tenemos una información que hace parte del mensaje global y para este caso en particular, para la conversación del día de hoy, vamos a hacer no voy a repetir los datos que ya mencionó Pau, de hecho coincidimos con esto porque pues ha referenciado el reporte que producimos de manera anual. Solamente voy a hacer una actualización con los datos que tenemos del año pasado y estos son los resultados a corte 2024. Entonces aquí tenemos el estado de conectividad de Internet global. Aquí hacemos hincapié en varios conceptos, en brecha de uso y brecha de conectividad y bueno, brecha de cobertura. Entonces a nivel global, los usuarios conectados es el 57% de la población. Si vamos a ver a nivel América Latina, conectados, pues ahí tenemos una buena cantidad de usuarios conectados, pero usuarios que no están haciendo uso del servicio hace parte del 33% de la población. Si tenemos en cuenta que la población de América Latina es alrededor de 660 millones de habitantes, pues un tercio de la población, que equivale más o menos a la población de Brasil, no está haciendo uso de la cobertura. Y esto pues llama la atención pues, de la operación móvil, pero también de los reguladores, de los gobiernos, por supuesto. También hacemos un hincapié en la brecha de cobertura, que es solo el 6% de la población. Pero ¿qué podemos hacer para atacar estos inconvenientes y para mejorar la cobertura? Bueno, hay diferentes posibilidades y dado el tema del panel traemos también los conceptos de algunas otras tecnologías que no necesariamente son móviles, pero que se pueden complementar con la tecnología móvil. Entonces, algunas de las aplicaciones satelitales con las que hemos venido trabajando de manera muy cercana con el ecosistema móvil es Backhaul, que hace parte del servicio fijo por satélite, si hablamos en términos de radiocomunicaciones y de reglamento y de UIT. El Backhaul hace parte de la red de transporte de las redes móviles como en un 3% de las soluciones de transporte. También otra de las aplicaciones que se utilizan con el servicio fijo por satélite es broadband o banda ancha fija. Y ustedes habrán visto algunos operadores satelitales con su diferente oferta de servicios en este caso. Y algo que hace parte de la conversación global muy reciente es la conectividad directa a dispositivos móviles, o D2D, o ahora como tenemos conceptos nuevos en UIT, se llama DC, MSS, IMT. Esto tiene una complejidad que luego les comentaré, pero eso hace parte de la conversación global actual. Hay muchos ejemplos de acuerdos, hay muchas empresas que están tratando de ofrecer este servicio y la idea es que sea complementario y que es pues, con el servicio móvil que se está prestando a partir de los operadores que ya conocemos. Para resumir y también contando con la información que mencionó Pau en esta parte de brecha de uso, brecha de conectividad y usuarios conectados, pues tenemos que enfocarnos principalmente en este 33% de la población. En el caso de América Latina, por supuesto, que hace parte de los usuarios que no están haciendo uso de la conectividad. ¿Y cuáles son las barreras? Lo mencionó Pau, pero lo traemos en resumen. Primero, asequibilidad. Y la asequibilidad no es del servicio necesariamente, sino de los dispositivos también. Entonces ahí tenemos un factor grande a considerar.
El segundo que mencionó Pau también, y que lo hemos identificado desde hace ya varios años en el reporte que producimos en GSMA, es la falta de habilidades digitales. Entonces, para eso también hay varios programas que se pueden considerar desde gobierno y que seguramente se pueden complementar con los proveedores de servicios. Desde GSMA hemos trabajado también en diferentes soluciones para eso, con capacitaciones que ofrecemos no solamente a los usuarios finales, sino a los reguladores, pues tratando de afrontar este problema. Pero luego tenemos este 6% de población que no tiene cobertura. Y vemos que una de las soluciones que están en la conversación global es esta Direct to Device, que fue la última que les mencioné en las aplicaciones satelitales. Entonces, consideraciones para este tipo de solución Direct to Device. Y vamos un poco con asuntos técnicos de espectro. Una de las formas que se puede considerar que esta aplicación pueda ser implementada es usando espectro que ya es satelital. ¿Sí? Este espectro que ya es satelital se llama Mobile Satellite Service, ya tiene diferentes atribuciones en el reglamento de radiocomunicaciones, ya hay varios operadores satelitales que tienen uso de este espectro y tiene varios aspectos positivos. Uno de los aspectos positivos es que existe un marco regulatorio internacional que permite garantizar que no haya inconvenientes a nivel de interferencia con servicios incumbentes, es decir, con servicios que pues ya están también desplegados y que tienen operación. Pero tiene dos aspectos negativos de lo que hemos considerado, y es que la disponibilidad de dispositivos móviles es limitada, no es como los móviles que usamos normalmente. Tienen que ser normalmente específicos, o hemos visto casos que tienen una producción particular. Uno de los ejemplos que hemos podido ver y que ya está en funcionamiento con MSS Spectrum es Apple con Globalstar. Yo creo que ustedes habrán visto, si son usuarios de iPhone, que esta es una de las aplicaciones que tiene iPhone recientemente desarrolladas en el iOS 15, creo. Bueno, esa es una de las aplicaciones que utiliza espectro móvil por satélite. Ahora, lo que se está conversando en los puntos de agenda para la conferencia 2027 es usar el espectro que hace parte del espectro del servicio móvil o espectro identificado para IMT. Entonces, para este también vemos algunos asuntos positivos y algunos asuntos negativos. Positivo es que operarían los dispositivos en general, los que tenemos, ¿cierto? Los que no solamente Apple con iPhones, sino cualquiera, Samsung, bueno, los que están en el mercado. Sí habría que hacer algún tipo de actualización de software, pero en teoría estos son los dispositivos que se espera utilizar. Y además, después del release 18 del 3GPP, pues se espera que haya aplicaciones que no sean solamente de mensajería como lo que existe actualmente, sino que haya más experiencia tipo 3G en adelante. Entonces, esos son aspectos que pueden ser positivos. Aspectos negativos es que no hay un marco regulatorio internacional y esto hasta ahora se está desarrollando. Algunos países han tratado de publicar algunas normativas al respecto, pero los casos todavía son limitados. Otro riesgo que vemos allí es asuntos de interferencia a nivel fronterizo entre países y asuntos de interferencia con servicios incumbentes. Entonces, para los reguladores presentes, información que tienen que tener en consideración esta. Luego, ¿cuáles son los próximos pasos a tener en cuenta? No solamente como usuarios de tecnología, sino también pues como muchos de los presentes que están acá, que están trabajando dentro de sus gobiernos, y es parte del proceso de preparación de la conferencia, es que se deben definir estas reglas para resolver interferencia. Podemos citar algunos casos de ejemplo, que es el caso de Estados Unidos y de Canadá con Supplemental Coverage from Space. Es una regulación que sacó la FCC recientemente, bueno, el año pasado, y este año Canadá publicó, dentro de los países de la región, publicó también un marco regulatorio al respecto. En esos marcos regulatorios vemos que hay una definición de roles, de qué hace el operador satelital y qué hace el operador móvil, y eso ya está allí definido, y también se establece que los servicios móviles por satélite tengan una atribución a título secundario para esos casos de los que se han establecido algunos reglamentos.
Y bueno, ya a nivel de preparación de conferencias, si ustedes están involucrados, maravilloso, si no, sería bueno que participaran, pero allí se están trabajando con cuáles son las medidas para tomar estos estudios de coexistencia y compartición de espectro. Entonces, para dar unos mensajes de conclusión antes de entrar a la conversación que vamos a tener en el panel, es que desde GSMA no estamos siendo un obstáculo para que se despliegue este tipo de tecnología, por el contrario, estamos como en general, trabajamos con el ecosistema móvil tratando de habilitar y trabajar de manera coordinada para que esto pueda ser una realidad y que podamos cubrir este gap de cobertura, pero tenemos que trabajar en el gap de uso. Es diferente y ya vimos cuáles son los conceptos. Entonces, con este gap de cobertura que podríamos atacar el 6%, que no está cubierto, bueno, estamos trabajando de manera coordinada. Y existe también mecanismos que son importantes para habilitar este tipo de aplicaciones, que son la cooperación y los acuerdos de cooperación comercial entre operadores móviles y operadores satelitales. Esto es clave para el desarrollo de este tipo de tecnología. Aspectos en general también a considerar, estudios de compartición, y pues para la participación en el proceso de preparación de la conferencia. Para los que estén involucrados, este hace parte de la agenda de la conferencia del 2027 con el 1.13, y si quieren detalles podemos conversar posteriormente. Y finalmente, para atacar el asunto de asequibilidad en lo que tenemos presente a nivel de espectro, precios. Y el precio, pues los precios de espectro pueden afectar no solamente la cobertura, sino precisamente la asequibilidad, que es el que vemos que es uno de los aspectos importantes como barreras para esta conectividad de los usuarios. Entonces, con estos mensajes concluyo esta presentación y damos paso entonces a la siguiente. Muchas gracias, Carol. Nos acompañás en la sesión también. Muchas gracias. Y invitaría a subir también a Carlos Watson, quien es miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica. Bienvenido, Carlos. Gracias por acompañarnos. Manuel Araya, gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel. Bienvenido. Gracias, Manuel. Y Marco Ginás, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL. Bienvenido, Marco. Pablo, gracias. Como ven, tenemos un panel de lujo con representantes del sector privado, del sector público y también de organismos internacionales vinculados al desarrollo del sector, así que espero que tengamos una conversación muy fructífera. Me gustaría, Carlos, que empecemos por vos, nos puedas comentar un poco acerca de la implementación de los fondos de servicio universal y la gobernanza sobre ellos que tienen desde Sutel en Costa Rica. Buenos días, Pablo. Buenos días a toda la audiencia y la invitación que nos hacen a nuestra institución. Creo que tenemos un problemita con tu audio. Sí, a ver. ¿me escuchan? ¿Sí? ¿O soy yo el que hablo muy bajo? Okay. Sí, te decía, bueno, para nadie es un secreto que el sector de telecomunicaciones de Costa Rica estaba en monopolio hace 15 años, la Sutel apenas tiene 16 años de existir, y con la ley se formó el Fondo Nacional de Telecomunicaciones. El Fondo Nacional de Telecomunicaciones tiene tres grandes fuentes de ingreso. La primera es las licitaciones de espectro, la segunda es una contribución especial para fiscal, que actualmente está en 1.5 de todos los ingresos reportados por los operadores, y una tercera que no es tan llamativa ni sexy en esta audiencia, que son todas las multas que se les impone a los operadores. La forma de gobernanza es bastante compleja si se quiere ver desde algunas perspectivas, pero bajo mi punto de vista es eficiente. Nosotros tenemos un fideicomiso y el fideicomiso controla obviamente todo lo que es monetario. También tenemos unas unidades ejecutoras que apoyan el fideicomiso en los proyectos o programas, y tenemos un departamento que también es una contraparte de las unidades ejecutoras. Entonces, con todo ese ecosistema se han logrado establecer 5 programas a lo largo de los años,
y en esos 5 programas tenemos 38 diferentes proyectos que después les voy a detallar. Muchas gracias, Carlos. Sí, conocemos que el manejo también de los fondos de servicio universal en Costa Rica es un ejemplo de buena práctica en toda la región y podemos profundizar también después en alguno de esos programas específicos. Manuel, nos gustaría que nos comentaras un poco desde Entel, desde el sector privado, qué políticas públicas ustedes ven oportunas para el cierre de la brecha, cómo colaboran con el sector público y efectivamente poniendo foco en ese desafío que comentábamos acerca de los incentivos para la demanda. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, en el caso chileno, durante mucho tiempo fue exitoso los concursos por espectro, digamos, que tenían asociado, no había un pago por la licencia, sino que un incentivo a extender la red. Luego se profundizó la idea de que obviamente el mercado no soluciona toda la brecha y en ese aspecto las siguientes licitaciones se ponían contraprestaciones y se llegó a extender la red no solamente a pueblos pequeños, sino a villorrios y eso fue muy exitoso. Tanto que en Chile el 98% de las personas están conectadas, ¿ya? Queda el 2% que ya es muy extremo, pero eso se vino a solucionar hoy día en Chile con el tema de la conexión satelital, digamos. Nosotros como Entel somos una de las 7 empresas, como decía acá la colega, que tomamos el liderazgo con un proyecto con Starlink para poder complementar aún más en esa situación. Ponemos hoy día, tal como lo decía, hay una etapa de desarrollo, hoy día solamente permite SMS, pero posteriormente va a permitir conectividad. Y por lo tanto, yo creo que el tema de la conectividad con este tipo de políticas se puede avanzar bastante y cerrar. Obviamente en la región hay otros países que tienen otro nivel. Nosotros también operamos en Perú y el desafío es un poquito distinto. Hay una política que hemos hecho entre todos los operadores, el Internet para todos, que de alguna forma en los lugares donde todavía no se ha llegado, poder compartir infraestructura. Eso es otra herramienta que también se puede hacer. Y finalmente creo que hay una brecha importante que también tiene que ver con el ingreso. Hay cobertura, pero no hay ingreso. En Chile se estableció una ley del Internet como servicio público que permite el subsidio ya no a la oferta, sino a la demanda, que creo que eso es una herramienta muy importante también. Excelente, muchas gracias, Manuel. Quizá sobre alguno de los puntos que comentaste podemos profundizar en la segunda intervención. Marco, ustedes desde CEPAL han hecho mucho hincapié en el tema del uso productivo de las TIC, señalando qué políticas pueden fomentar ese desarrollo y que efectivamente la población y la región se apropie de esas oportunidades de la digitalización, ¿no? ¿Qué proyectos o qué iniciativas ves en ese sentido y cómo se puede hacer ese incentivo también tanto a la oferta como a la demanda de servicios? Muchas gracias, Pablo, en primer lugar por la invitación. ¿Aló? Sí. Muchas gracias, Pablo, por la invitación y quiero comenzar diciendo que me encanta el nombre de este panel, más allá de la cobertura. Precisamente hace unos minutos estábamos en una mesa hablando nuevamente sobre la importante conversación sobre Fair Share, donde de alguna manera surge, digamos, el planteamiento de seguir buscando conectar el último centímetro cuadrado de nuestros países cuando, y ya lo mencionaba Pau, realmente está habiendo problemas de un uso real y efectivo de esa conectividad en todo el resto del territorio que sí está conectado. Entonces, en ese sentido, Pablo, déjame enmarcar esta primera intervención un poco en el problema de bajo crecimiento que estamos viendo desde CEPAL en América Latina y el Caribe. Nuestra región acaba de terminar una década aún más perdida que la famosa década perdida de los años 80. Entre 2014 y 2023, nuestra región creció a tan solo
0,9% promedio anual, muy inferior al 2% que creció durante esa famosa década perdida. Y detrás de ese bajo crecimiento está un problema de productividad, una productividad que ha permanecido prácticamente estancada e incluso decayendo. Ahora bien, decimos que desde CEPAL somos optimistas en el futuro de la región, particularmente ese optimismo además basado en las oportunidades que brinda la transformación digital. Sin embargo, sí estamos diciendo que eso sí y solo sí realmente avanzamos hacia una real y efectiva utilización de esas tecnologías digitales. Mucho se habla precisamente de la demanda de los hogares y Pau mencionó, digamos, algunas cifras relacionadas con el uso de las personas, de los individuos, pero déjenme hablar hoy particularmente sobre la demanda por parte de las empresas. Y solo para citar algunas cifras, más del 70% de las MIPYMES latinoamericanas no tienen presencia en Internet. Y entre las que sí tienen, más del 60% tienen una presencia pasiva, es decir, ni siquiera utilizan Internet para hacer transacciones. Aquí hay que recordar que en muchos de nuestros países las MIPYMES representan el 98-99% de todas las empresas en nuestros países. Eso quiere decir que alrededor del 70% de las empresas no están teniendo presencia en Internet. Yo siempre me pregunto si ese es el nivel de adopción de tecnologías digitales en una tecnología tan madura como lo es Internet. ¿Qué vamos a pensar, digamos, de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, como el Internet de las cosas, como el blockchain, en fin? Más aún, déjenme incluso dar el dato para Brasil en materia de adopción de inteligencia artificial. Solo el 13% de las empresas está utilizando inteligencia artificial. Todo eso, Pablo, me lleva al punto que quiero hacer y es que desde CEPAL venimos insistiendo en que para avanzar hacia esa real y efectiva utilización de las tecnologías digitales, tenemos que articular los esfuerzos de transformación digital con los esfuerzos de desarrollo productivo, con las políticas de desarrollo productivo. Y eso implica varias cosas, entre ellas implica escalar los esfuerzos en materia de extensionismo tecnológico digital, que es una manera muy complicada de decir básicamente hay que aumentar esos programas de acompañamiento a las empresas para facilitarles ese proceso de adopción de tecnologías digitales. Adicionalmente, hay que focalizar esos esfuerzos de digitalización sobre los sectores que prioricen los países y sus territorios en el marco de sus políticas de desarrollo productivo. Hay también, Pablo, que fortalecer la oferta de tecnologías digitales por parte de empresas de nuestra región. No nos podemos simplemente limitar, satisfacer a ser consumidores de tecnologías digitales de los países, digamos, líderes en estas tecnologías. Y adicionalmente, esto implica que habrá que articular mucho más los esfuerzos que se lideran en materia de transformación digital, que generalmente están liderados por los ministerios de las TIC, con los esfuerzos de políticas de desarrollo productivo que generalmente están liderados por los ministerios de economía o los ministerios de industria. Solo en la medida en que avancemos hacia esa real y efectiva utilización de tecnologías digitales, Pablo, es que vamos a ver mover la aguja de la productividad y al final del día lograr mayores niveles de bienestar para toda nuestra gente, que como siempre decimos, es de lo que se trata esta conversación. Efectivamente, porque cuando estamos hablando también del cierre de brecha y de la universalización del acceso y uso de las TIC, es importante, como señalás, que conversemos sobre el para qué, ¿no? Cómo esta digitalización lo que tiene que hacer es apalancar esa transformación productiva, apalancar ese crecimiento económico y ese desarrollo regional, ¿no? Entonces, desde luego, los esfuerzos de CEPAL en esa materia son más que bienvenidos y reconocidos en la región, ¿no? Gracias. Me gustaría, Carol, que profundicemos un poquito más en el tema de espectro. Sé que llevamos 14 años haciendo el CLTD y siempre estamos
con las dificultades respecto de las políticas de espectro y los desafíos que persisten en la materia, pero desde tu expertise, ¿cómo relacionarías estos desafíos en materia de política de espectro con el cierre de brecha digital? ¿Cómo podemos subrayar esa importancia sobre mejorar las políticas de espectro mirando al cierre de brecha? Bueno, muchas gracias, Pablo, por la pregunta. Y sí, en efecto, a nivel de políticas de espectro hay varios aspectos que pueden afectar la conectividad y la asequibilidad. Entonces, principalmente precios. En la región se han desarrollado ya diferentes subastas de espectro para 5G, o bueno, en general, como en la región tenemos neutralidad tecnológica, entonces no hablamos específicamente de tecnología, pero sí se han hecho diferentes subastas para IMT. Y vemos que el precio que se da a estas licencias es todavía muy alto comparado con los precios que se manejan en la región. En la tarde, de hecho, se va a hacer un panel un poco más específico de precios, pero quisiera resaltar la importancia de que los precios de la región pues deberían estar a nivel de cómo está el mercado, pero enfocados en la capacidad de compra de la región, ¿no? Entonces, esto definitivamente afecta al usuario final, no solamente por el precio que va a tener de servicio, sino por la cobertura y cómo va a precisamente hacer uso del servicio. Entonces, ese es un aspecto importante, los precios. Hicimos un análisis desde GSMA con un scope global y publicamos hace 2 semanas estos resultados y vemos que a pesar de que hay una reducción de los precios de espectro y una reducción en las licencias, no se ha reducido de la manera que se espera para que haya un revenue sostenible desde los operadores. Y por eso hemos visto varios casos en la región en donde los operadores han tenido que retornar espectro porque ya no hay sostenibilidad financiera para mantener su operación. Ese es un aspecto muy importante a considerar. Pero quisiera también resaltar otros temas que han sido exitosos, ejemplos que además de los que se mencionaron, como casos en Colombia, lo que mencionaron de Costa Rica, el caso lo que nos comentaba Manuel en Chile, que pues son muy exitosos y que podemos tomar como ejemplo. Se han tomado iniciativas también para mejorar la asequibilidad de los dispositivos móviles en diferentes países y eso sí que le llega al usuario final. Entonces, esos 2 aspectos de asequibilidad y habilidades digitales, de nuevo, son clave para la brecha de uso. Y algunos ejemplos que podemos resaltar en ese tipo de aspectos en la región es en Brasil, que se hizo para 4G, se eliminaron los impuestos a los dispositivos de gama baja y media, así que en 4G la adopción fue bastante rápida y vemos que es uno de los países que en 5G está liderando la región. Y también se está considerando este tipo de reducción de impuestos para dispositivos móviles en Argentina. Entonces, eso llega directamente al usuario final y son ejemplos que podemos considerar también, además de los de espectro particular que te mencioné. Excelente, ¿no? Sí, esa pata, ese tema no solo de poner a disposición la tecnología, el hecho de que haya cobertura, sino también el acceso a dispositivos a un costo asequible para los usuarios, es todo un reto y es muy relevante el trabajo que está haciendo GSMA en diferentes países, como comentaba recientemente con la política que se aprobó en Argentina al respecto, ¿no? Así que son muy importantes esos esfuerzos. Carlos, comentábamos antes sobre el uso de los fondos de servicio universal en Costa Rica y en particular hay un programa, Hogares Conectados, que ha desarrollado subsidio a la demanda para que hogares de menores recursos puedan tener acceso a los servicios. Quizás nos puedes comentar un poquito más sobre esta experiencia y qué puede aprender la región del programa Hogares Conectados de SUTEL. Claro, Pablo, muchísimas gracias. El programa Hogares Conectados es un proyecto de 2 grandes fases. La primera fase, y lo mencionó Pau en su presentación, conectó 186,000 hogares y se les brindó una computadora a los niños y niñas. Este programa la duración era de 5 años y la segunda fase fue de 3 años y solo se le ofrecía a las personas conectividad. El programa está enfocado a la reducción de la brecha de la conectividad y voy a dar un poco de números y espero que me entiendan todos. Los 3 quintiles en Costa Rica, los 3 primeros son las personas más vulnerables a nivel económico.
El primer quintil son personas que reciben ingresos de aproximadamente $220. El segundo son $430 y el tercero $650. El programa se distribuyó entre el 75% del primer quintil, es el que tiene el mayor beneficio, y ellos pagaban un 20% de la conectividad, que equivale a $4 aproximadamente. El programa en su máxima, en la ola más alta, llegó a tener 286,000 familias o hogares. Eso quiere decir cada hogar aproximadamente, de acuerdo a las estadísticas nuestras de Costa Rica, equivalen a 3.3 personas, por lo cual son 800,000 personas que tuvieron acceso. 450,000 niños tuvieron acceso a conectividad y más o menos, no sé, 350,000 tuvieron acceso a una computadora en sus hogares, por lo cual fue bastante y sigue siendo exitoso. El programa como tal cuenta obviamente con un montón de desafíos. El programa actualmente llegó a 98% de todos los distritos de Costa Rica y 18 proveedores de servicio de Internet proveyeron el servicio, proveedores grandes, medianos y pequeños. Y la tasa de retención, después de que se termina el programa, los proveedores empezaron a gestionar algunas estrategias de retención y lograron colocar 40% de los hogares. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, una persona que tenía un subsidio del 20%, 40% o el 60% que les correspondía pagar, el 40% de todas esas personas con las estrategias que realizaron los ISPs lograron mantenerlas con precios diferenciados, obviamente, y eso para nosotros nos llena bastante satisfacción y es un programa que podríamos decir exitoso en cumplimiento de metas. Carlos, y te repregunto, no sé si te comprometo, pero para aquellas autoridades públicas, reguladores o entidades de gobierno de otros países que estén planteando desarrollar este tipo de programas de subsidio a la demanda o estén trabajando en cómo implementarlo, por la experiencia de ustedes, ¿cuáles son esas dificultades a la hora, no sé, de definir los usuarios objetivos o Claro. a la hora de poder implementarlo? ¿Cuáles creen que son esas dificultades o Sí. esos puntos que tienen que mirar? Sí, el programa como tal no lo desarrolla propiamente el Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Somos multi-stakeholders, si se quiere decir. Nosotros tomamos la política pública del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Gobierno para poder aplicar el programa. Y tenemos un Ministerio de Bienestar Social que es el que cataloga las familias. Con ese listado de familias, los proveedores de servicio contactan a las familias y empezamos a desarrollar el programa como tal. Suena muy sencillo, pero la aplicación es compleja. Excelente, muchas gracias. Y profundizando también en esa dirección, Manuel, nos comentabas que recientemente en Chile se aprobó la ley de Internet como servicio público y que al mismo tiempo Entel está trabajando y es pionero también en la región en lo que tiene que ver con Direct-to-Cell o Direct-to-Device. Si podrías quizás complementarnos o ampliar un poco más sobre quizás cómo están trabajando o colaborando con la institución pública en el desarrollo del programa de subsidio a la demanda y la experiencia que están teniendo con Direct-to-Cell, que pueden aprender otros operadores, otros países. Sí, muchas gracias. Nosotros somos un operador que tenemos 60 años de historia y partimos como empresa de carrier, éramos operadores de larga distancia. Hoy día no existe, digamos, casi ya no existe ese negocio y nos hemos ido conceptualizando a través del tiempo en distintas. Después fuimos el líder en lo que es empresa móvil, hoy día lo somos en Chile y en Perú somos el segundo. Donde tenemos una responsabilidad muy enorme. En Chile el 40% del tráfico de Internet sobre el tema inalámbrico pasa por nuestras redes, pero hoy día no hemos conceptualizado hace como 3 años atrás ya no como una telco, sino como una techco.
donde queremos evolucionar y acompañar a nuestro usuario, digamos, en ambos países, no solamente a los usuarios de consumer, sino también a las empresas. Es muy importante cuando hablamos de la digitalización, es poder acompañarlo en todas estas tecnologías nuevas, inteligencia artificial, Video Analytics, y tenemos una división especial para eso. Creemos que ese es el desarrollo y la complementariedad de este ecosistema. Y estamos siempre tratando de impulsar, como tú decías, nuevas iniciativas. En Chile, por ejemplo, si bien la brecha se cerró porque existe una muy buena conectividad, como mencionaba, del 98%, en los hogares hay todavía un desafío importante y pasa también en la región. Los hogares no tienen conectividad, necesariamente una conectividad de banda ancha. En Chile el 67% de los hogares tienen conectividad, ya como hogar. Y ahí hay un desafío. Nosotros teníamos despliegue de fibra óptica hacia el hogar y tomamos el desafío de vender nuestra fibra a un integrador que es fibra neutra. Y actualmente ya en Chile los principales operadores estamos sobre este operador. Entonces, ahí lo que nosotros estamos proponiendo, porque como mencionaba ahí el colega en la presentación, hay distintas brechas tal de género, pero en la de ingreso, una iniciativa que puede servir, que fue muy positiva para hacer la competencia y que los precios bajaran bastante en Chile, fue la portabilidad. Pero no existe la portabilidad del servicio Internet Hogar. Bueno, siempre la dificultad de cómo establecer eso, pero ahora que estamos sobre un operador neutro es una posibilidad. Entonces, nosotros hay un proyecto de ley que va sobre eso. Yo creo que eso también puede ayudar a cerrar la brecha de ingresos, a hacer un poco más barato la conectividad al hogar, que después de pandemia se ha visto que es muy necesaria tener una muy buena conectividad en los hogares. Y finalmente, tal como decía acá el colega, la discusión de la sostenibilidad de las redes es muy importante. Hay un 30% del tráfico que es basura, que no lo pidió el usuario y que se ve bombardeado, y con inteligencia artificial esto se va a profundizar. Hay mucho tráfico que el usuario no pide y llega a las redes y la satura. Y de alguna forma, si no hay una solución para poder abordar la necesaria inversión hacia adelante de esto, tenemos un problema. Sí, sin duda, ¿no? Profundizar en ese tema, en esa política de uso eficiente de las redes. Esperamos que tenga una redundancia positiva en el cierre de brecha, también por la capacidad de efectivamente hacer un uso más eficiente y de mejorar la capacidad de inversión y despliegue de los operadores. Marco, yendo y profundizando un poco en lo que estamos conversando, ustedes desde CEPAL hablan con autoridades públicas, hablan con el sector privado. ¿Cómo creen que puede articularse de mejor manera esa colaboración entre ambos sectores o incluso con otros agentes también del ecosistema? Gracias, Pablo, por esa pregunta, porque me permite de alguna manera continuar en esta postura optimista en la que estamos desde CEPAL, viendo el futuro en la medida en que de nuevo nuestra región avance hacia un uso real y efectivo de las tecnologías digitales. Y un poco, digamos, en ese rol de articulador que describes tú, estamos teniendo en la CEPAL, vale la pena resaltar que nuestra región, América Latina y el Caribe, cuenta con un gran activo, que es precisamente el ILAC, ese arreglo institucional que nos permite diseñar y trabajar en una agenda regional de transformación digital. Aquí vale la pena, Pablo, recordar que el ILAC este año ya cumple 20 años, así que ya deja de ser un teenager, y por eso venimos diciendo que comienza, digamos, una nueva etapa ese ILAC. Incluso tuvimos nuestra más reciente reunión ministerial, porque este es un espacio que reúne, digamos, al más alto nivel político a las autoridades de los 33 países de América Latina y el Caribe para la definición de esa agenda regional de transformación digital. Y estuvimos en Chile, porque Chile ahora
digamos, asumió la presidencia del ILAC y se estuvo aprobando, digamos, una nueva agenda regional con 38 objetivos estratégicos, bueno, en diferentes frentes. Pero precisamente, Pablo, en esta nueva etapa que comienza el ILAC, nosotros venimos insistiendo en que queremos profundizar la acción, queremos privilegiar proyectos y acciones concretas que nos permitan avanzar hacia ese uso real y efectivo de las tecnologías digitales, y ahí simplemente mencionarte algunas de las iniciativas que estamos trabajando. Por un lado, contamos con un observatorio de desarrollo digital que hoy cuenta con alrededor de 100 indicadores que nos permite precisamente llevarle el pulso al avance de la región en materia de transformación digital. Contamos ahora, Pablo, con 2 escuelas de transformación digital. Veníamos desarrollando de la mano de la CAF, del BID, una escuela de transformación digital para América Latina, y desde el año pasado tenemos una escuela de transformación digital para el Caribe, precisamente para abordar las especificidades de los países caribeños. Adicionalmente, lanzamos hace poco un laboratorio de transformación digital que lo que pretende es proporcionarles herramientas a nuestros países y a sus territorios en el diseño e implementación de políticas públicas en materia de transformación digital. Bajo ese laboratorio de transformación digital, Pablo, vale la pena mencionar que ya contamos con 2 herramientas que además invitamos a los países, a los territorios a que se acerquen y a que hagan uso de esas herramientas. Por un lado, una herramienta que la hemos denominado Digitalízate, que es una herramienta de autodiagnósticos a MIPYMES para valorar precisamente el nivel de madurez de adopción de tecnología digital. Hoy incluso ya tenemos un acuerdo con la Secretaría de Economía de México para aplicar esta herramienta en 4 sectores: el sector de semiconductores, de electromovilidad, aeroespacial e insumos médicos. Pero adicionalmente tenemos otra herramienta que es un simulador de transformación digital productiva, que es una herramienta basada, digamos, en el concepto de complejidad económica y que nos va a permitir precisamente evaluar y acelerar la transformación digital en sectores productivos. Termino mencionando también, Pablo, que venimos trabajando en una agenda regional de desarrollo productivo digital basada en las iniciativas clúster digitales en nuestra región. Hoy la CEPAL cuenta con una plataforma de iniciativas clúster o iniciativas de articulación productiva que tiene más de 400 de estas iniciativas registradas, y alrededor de 25 de estas iniciativas clúster son clústeres digitales. Allá están países, digamos, como Colombia, como Argentina, como Chile, como Brasil, como México, que ya cuentan, digamos, con estos esfuerzos deliberados multiactor, esta tecnología institucional que yo la llamo, que son estos clústeres digitales, y estamos trabajando con ellos precisamente para fortalecer esa oferta de tecnologías digitales en nuestra región. Aquí simplemente termino, Pablo, digamos, haciendo un llamado a que se sumen a este esfuerzo multiactor que venimos desarrollando desde CEPAL en el marco del ILAC, precisamente para avanzar hacia ese uso real y efectivo de las tecnologías digitales. Gracias, Marco. Y si me permitís una pequeña repregunta para que nos comentes un poquitito más respecto de estas herramientas que comentás, tanto el laboratorio como el simulador de transformación digital, ¿a qué áreas de gobierno o de ministerios, subsecretarías está dirigido? ¿Qué tipo de, sobre todo para conocer si tiene un enfoque transversal en la conversación con los gobiernos, y cómo pueden hacer estas diferentes áreas para utilizar las herramientas que ofrece CEPAL? Muy buena pregunta, Pablo, porque me permite precisamente precisar que estamos abiertos a cualquier ministerio o agencia, tanto de los gobiernos nacionales como de gobiernos subnacionales. Obviamente, digamos, muchos de los ministerios con los que estamos trabajando son los ministerios de las TIC o sus equivalentes en los diferentes países, pero también se nos han acercado ministerios de industria, ministerios de educación, secretarías, digamos, a nivel subnacional, porque ya venimos trabajando, digamos, con varios territorios. Varias de estas herramientas incluso las estamos implementando en Argentina a nivel de Buenos Aires. Entonces, simplemente para
reiterar, digamos, ese llamado a que estamos abiertos a trabajar, digamos, con todos los gobiernos nacionales y subnacionales para profundizar la transformación digital de nuestra región y al final del día mover la aguja de la productividad, que es nuestro mantra de siempre. Buenísimo, pues queda hecha esa invitación y ojalá que muchas áreas de gobierno de los diferentes países de la región se incorporen a ese trabajo. Carol, estamos terminando con el tiempo, pero me gustaría que abordemos también un punto adicional que hemos comentado. Vos lo has expuesto previamente en tu presentación y lo hemos comentado en alguna de las intervenciones, pero me gustaría que pusieras foco sobre cuáles son esos incentivos que desde las políticas públicas se pueden dar tanto para el cierre de brecha como también para este uso complementario que vos presentabas respecto del espectro radioeléctrico entre las diferentes tecnologías, ¿no? Un poco cuáles tienen que ser esas claves, esos incentivos para que desde el sector privado se siga ampliando la cobertura y lleguemos a esa cobertura universal con las diferentes tecnologías. Bueno, muchas gracias, Pablo. Incentivos desde la regulación, por supuesto, y creo que lo mencionaron aquí previamente, me parece importante priorizar la operación nacional. Y bueno, dar espacio también a que se desarrollen todas estas empresas pequeñas y medianas, como nos estaban comentando desde la CEPAL, es importantísimo para el desarrollo propio de cada país. Hay algo muy importante que también hace parte de la conversación global, y es que en algunos países se ha considerado espectro para redes privadas, pero lo que vemos es que ese espectro para redes privadas lo que hace es quitar espacio para el uso público. Entonces no termina siendo un incentivo. Lo que vemos es que es más efectivo hacer uso de redes privadas a partir de la infraestructura existente de las redes públicas. Y así estamos haciendo uso más eficiente del espectro y haciendo uso público del espectro, pero hacemos network slicing, y eso es algo que nos permite muy fácilmente 5G. Entonces, es un llamado a que ahora que vemos que la región ya está adoptando casi que en un 80% 5G, pues aprovechemos lo que nos permite la tecnología. Entonces, el desarrollo de estas empresas pequeñas y medianas se puede hacer a partir de la infraestructura que se está desplegando para 5G. Eso por un lado. Y para ir hacia el aspecto de cobertura, entonces vemos que en el caso de Chile, con algunos acuerdos comerciales, entonces vemos que un incentivo para eso puede ser tener un marco regulatorio simple, sencillo, que permita que se realicen este tipo de acuerdos entre operadores móviles y operadores satelitales. ¿Y eso qué implica? Que por el momento, mientras no se tenga una decisión de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones a nivel de la operación directa a dispositivos móviles desde estaciones satelitales, se considere la operación satelital como a nivel de atribución a título secundario, de forma que se garantice que la operación primaria del servicio móvil esté protegida. Lo menciono ¿por qué? Porque el punto de Agenda 1.13 considera frecuencias desde 694 MHz hasta 2.7 GHz, y esa es la operación de las redes móviles. Entonces, si desprotegemos eso, pues desconectamos a los que ya tenemos. Pero básicamente esos son los aspectos que resaltaría a considerar. Gracias, Pablo. Claro, no, gracias a ustedes. Creo que tenemos tiempo para un minutito de cierre por si quieren subrayar algún punto adicional, alguna conclusión o reaccionar a lo que ha comentado alguno de los otros compañeros del panel. Así que si querés, Carlos, empezamos por vos, pero sí, un minuto para conclusiones para cada uno. Sí, de la experiencia de Costa Rica yo pienso que los programas de acceso universal son importantes porque todo lo que se captura del mercado de telecomunicaciones se vuelve a reinvertir con los operadores. O sea, es decir, los operadores pagan sus tributos y demás, y los proyectos son específicamente para que los operadores puedan recobrar ese dinero y ir a regiones donde para ellos no es tan atractivo por el retorno de inversión y demás. Muchas gracias. Manuel. Sí, solamente complementar aquí lo que decía Carol, muy importante. Nosotros en Chile que logramos cuando hacer este servicio
Directucell, digamos, del llevar la conexión del satélite al celular, como no existe regulación, es siempre un problema incentivar al regulador dar el paso, porque depende a quién tú le preguntas, te puede dar distintas soluciones. Pero como dice Carol, lo relevante es que estas son tecnologías complementarias y el espectro, en el caso de nosotros estamos operando sobre el 1900, el Directucell. Efectivamente, lo que hizo el regulador chileno fue modificar el decreto de espectro para establecerlo como a modo secundario, con lo cual garantiza que finalmente, para efectos del usuario, es un operador conocido y es el que administra este tipo de servicios. Yo creo que eso es muy relevante para incentivar la cooperación en este desarrollo. Pablo, en este último minuto me gustaría reiterar mis felicitaciones a CIET y a SMA por haber puesto este tema en este panel el día de hoy, el tema de más allá de la cobertura. Yo creo que es un tema que vamos a tener que subirle el volumen relativo. De nuevo, muchas veces nuestras conversaciones se enfocan demasiado, digamos, en el tema de conectividad, pero no estamos hablando mucho sobre la real utilización de esa conectividad. Y eso va a implicar, y yo espero seguir acompañando este espacio del CLTD todos los años y ver cómo se le sube el volumen a este tema, implicará traer incluso actores que hoy en día no están, digamos, en este auditorio, que no están en esta conversación. Habrá que traer incluso a otros ministerios, habrá que traer a los ministerios de Economía, a los ministerios de Industria, a los ministerios de Educación, a los ministerios de Salud, a ver cómo efectivamente vamos a hacer e incrementar ese uso real y efectivo de las tecnologías digitales. Así que estaré muy expectante de las próximas ediciones donde este tema va a estar aún más presente. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Ojalá que sí, que podamos seguir avanzando en esa ampliación de los actores presentes y contamos con CEPAL para que nos apoye en esa convocatoria. Carol, cerramos con vos. Gracias. Pues mi mensaje final es de agradecimiento. Me parece que todos aquí en el panel han dado información muy importante de casos de la región. Pau también, que nos acompañó al inicio. La conversación es importante. Yo estuve en dos M360s en el pasado y veo que este está súper bien atendido, hay muchísima gente, entonces es importante continuar la conversación. Y para los que están a nivel de regulación, pues también estos temas que conversamos ahora harán parte también de la conversación a nivel de la organización regional CITEL que tuvimos ayer al secretario general y que se realizará aquí mismo en México la próxima semana, entonces también participar en esos diálogos es importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Carol, y a todos. Espero que haya sido constructiva la sesión y muchas gracias a todos por venir.